Hay memorias infantiles que son imborrables, como la de esa tarde de sábado de 1952, cuando entendí por primera vez que el periódico era algo muy ligado a mi vida. Estábamos pasando el fin de semana en una finca de Sopó, a donde mi papá me había invitado a pescar cangrejos, cuando de repente él salió disparado sin siquiera despedirse. Aún recuerdo mi desconcierto y el alarido de mi mamá cuando me vio correr llorando detrás del carro. «Mijo, es que los gordos están quemando el tiempo», gritó. En tono firme me ordenó que dejara de lagrimear y me explicó que en Bogotá estaban pasando cosas graves, porque turbas gobiernistas estaban incendiando los periódicos liberales y las casas de los jefes del Partido Liberal. Ese hecho fue para mí como una especie de virginal toma de conciencia política. Después vine a entender que lo sucedido aquel día había sido una muestra de la violencia partidista que desangraba a Colombia, pero que rara vez tocaba a la capital. A los 2 días recorrí, de la mano de mi abuelo Calibán, los escombros del periódico y comencé a intuir que el oficio familiar no estaba libre de riesgos. Me impresionó la cantidad de personas, desde lustrabotas gaitanistas hasta socios del vecino y exclusivo Jockey Club, que se acercaban a expresarle su indignación y solidaridad. Era comprensible. Su columna se había convertido en una especie de Biblia para los perseguidos liberales colombianos, y esa mañana lo acosaron para abrazarlo en medio de vivas al Partido Liberal y de abajo a los godos, aunque a él personalmente le incomodaban las muestras muy efusivas de entusiasmo popular. Tras recorrer de arriba a abajo la sede semidestruida de El Tiempo, mi abuelo despidió bruscamente a lagartos, copartidarios y nietos para sentarse a escribir en medio de las paredes ennegrecidas de su oficina. Hay una foto célebre de Calibán tecleando su columna entre las ruinas que aún me conmueve cada vez que la veo. No fue ese el único embate contra el tiempo. Menos de 3 años después, en plena dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que llegó al poder tras un golpe militar el 13 de junio de 1953, el Tiempo fue clausurado. Es que Rojas, que había llegado al poder en medio del alborozo general, prometiendo paz, justicia, libertad y elecciones libres, se amañó en el cargo. Avaleó estudiantes, reprimió opositores, clausuró periódicos, hizo negociados, armó una constituyente para quedarse en el poder y terminó echándose al país encima. No fue una dictadura feroz si se compara con otras del vecindario, y de hecho, él tuvo luego una sorprendente resurrección política a la cabeza de la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, que casi gana las presidenciales de 1970. Mi primer contacto con la realidad de la política fueron las llamadas Jornadas de Mayo que dieron al traste con la dictadura. Recuerdo la emoción de sentirme partícipe de grandes acontecimientos, ya fuera poniendo tachuelas bajo las llantas de los carros durante los días del paro nacional, pegando en cualquier sitio pequeñas calcomanías amarillas y negras que decían «Votas, ¿no?», o visitando en la cárcel al tío Hernando, que fue encanado 2 días por pintar consignas murales. Todo muy emocionante y aleccionador para un pelao de 11 años. Recuerdo la tensión que se vivía en la casa, alimentada por la permanente lluvia de versiones sobre lo que pasaba. Que en Cali mataron a tal dirigente liberal, que fulano era lentejo y que sutano era agente secreto del SIC, la policía política de la dictadura. Que había habido muertos en la Plaza de Toros tras el abucheo a María Eugenia Rojas, la hija del general. Que en Intermedio, nombre del diario que reemplazó a El Tiempo, le habían logrado meter varios goles a los censores del gobierno. Día memorable fue el domingo en que mi mamá me llevó a misa a la Porciúncula a escuchar uno de los célebres sermones del cura Velázquez contra el gobierno militar, que convocaban cada vez a más gente. A la salida de la iglesia, atestada de vociferantes opositores de Rojas, estaba esperando la policía, que arremetió contra la multitud con gases lacrimógenos y tanquetas que disparaban tinta roja.